Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Betiana Suárez, soy veterinaria, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente formo parte de la empresa Coech como asesora técnica profesional. Esta empresa está radicada en el noroeste de Argentina, cuenta con más de 30 años de experiencia brindando soluciones médicas y bioquímicas para el sistema de salud humana y actualmente se ha decidido a colaborar con la salud animal para ofrecerle a los veterinarios de todo el país nuevas propuestas diagnósticas que optimizarán los procedimientos habituales. Cuenta con un equipo de trabajo de profesionales altamente capacitados para brindar tanto servicio técnico como así también asesoramiento profesional para cada área del trabajo. En el día de hoy comenzaremos una serie de charlas que vamos a ir desarrollando a lo largo del año para acercarles a ustedes parte de las enfermedades más importantes que atacan a las mascotas de hoy en día y las innovaciones que hay en el mercado para ese tipo de diagnóstico. Hoy vamos a hablar del diagnóstico diferencial de algunos hemoparásitos, los cuales presentan sintomatología similar y muchas veces su diagnóstico no está muy claro y vamos a ver cómo podemos resolverlo en el menor tiempo posible. Vamos a comenzar haciendo un breve repaso de Babesia, Anaplasma, luego desarrollaremos un poco más Ehrlichia, abordaremos el diagnóstico, las innovaciones y concluiremos con dos casos clínicos. Comenzaremos hablando del vector que transmite todas estas enfermedades, que es la garrapata rificefalosanguíneos, también conocida como la garrapata marrón del perro. Esta ataca preferentemente al perro, pero también puede parasitar a otros animales, los domésticos, los salvajes y ocasionalmente hasta el hombre. Esta especie se considera endémica todo el año, ya que puede completar la totalidad de su ciclo en interiores, aunque hay mayor presencia de garrapatas en primavera y en otoño. Como recordaremos, el ciclo evolutivo incluye 3 estadios móviles: larvas, ninfas y adultos, y requiere de 3 anfitriones u hospedadores para completar el ciclo. Las hembras pueden poner un promedio de 200 a 3000 huevos por día, ocultándolos en el suelo, el piso y las paredes del hogar. El ciclo completo de desarrollo se lleva a cabo en el perro y puede durar aproximadamente unos 2 o 3 meses. La garrapata adulta puede adquirir la infección, ya sea una bacteria, un protozoo o un virus, de la cual es el vector, y transmitirla por dos tipos de vía: la transovárica, cuando se multiplica este organismo dentro del vector e invade varios órganos, incluidos el ovario y los huevos, y pasa de una generación a la siguiente de garrapatas. Y también puede transmitirse por la vía transestadial, que es decir, cuando se mantiene el organismo en cada paso del estadio, de larva ninfa, de ninfa adulto, etc. Los 3 estadios de la garrapata pueden ser potenciales vectores. Las enfermedades que puede transmitir esta garrapata son Babesia, Anaplasma y Ehrlichia, las cuales vamos a desarrollar a continuación, y también pueden transmitir Mycoplasma, Hepatozón y Rangelia. Esta última es una enfermedad que está más desarrollada en Uruguay. La babesia es transmitida principalmente por la garrapata Rifficephalus-sanguineus, pero también por otros géneros como Dermacentor, Haemophysalis y Hyaloma. Es un parásito que se encuentra dentro de los glóbulos rojos y produce anemia. Afecta a varias especies de animales salvajes y a los domésticos. En el perro se conocen dos grupos según su tamaño. Uno es la babesia grande, que es la babesia canis, y la otra, la pequeña, es la babesia gibsoni. La canis tiene un aspecto piriforme, es decir, de pera. Se puede encontrar un único trofozoito con un aspecto anular o ameboide, o puede verse de a pares unidos por el extremo aguzado en un ángulo de 45 grados, todo esto dentro de los glóbulos rojos. Mediante PCR se pudieron determinar 3 subespecies de Babesia canis:
la Canis rossi, la Canis canis y la Canis bocelli. La Gibsoni, sus trofozoitos son pleomórficos, ovoides, con forma de anillo o ameboide, produce manifestaciones clínicas graves y se encuentra mayormente en Japón, Australia, Italia, Francia. Es endémica en el sudoeste de Estados Unidos y hace poco tiempo fue descrita en el país. El ciclo biológico comienza con la picadura de la garrapata a un hospedador infectado. La babesia comienza a multiplicarse de forma asexual dentro del vector e invade varios órganos, incluidos el ovario y los huevos. Así, la próxima generación de garrapatas estará infectada, la cual dijimos es la transmisión transovárica. Y la capacidad de infección puede mantenerse durante varias generaciones de garrapatas. Cuando la multiplicación se produce en las glándulas salivales, los esporozoitos pasan con la saliva del ácaro cuando éste pica a un nuevo hospedador, es decir, la transmisión transestadial. Babesia, además de transmitirse por la garrapata, también puede transmitirse por transfusiones de sangre, por agujas hipodérmicas y por elementos quirúrgicos, también por la vía transplacentaria. La Babesia gibsoni puede transmitirse por peleas entre perros. La incubación es entre 4 a 21 días. La enfermedad es causada por la reproducción asexual en los glóbulos rojos del hospedador y la lisis de las células. Hay un aumento de la fragilidad de los glóbulos rojos, hemólisis y anemia. Puede presentarse en forma hiperaguda o aguda, crónica o subclínica. La hiperaguda se observa en animales jóvenes que están muy parasitados y generalmente cursa con otra enfermedad concomitante. Los signos clínicos pueden incluir fiebre, debilidad, palidez de las mucosas, ictericia, depresión, deshidratación, epistaxis, esplenomegalia e inclusive la muerte. Pero los síntomas más frecuentes son la anemia y la trombocitopenia. En animales adultos, la enfermedad suele ser subclínica y crónica. La respuesta inmune no elimina todos los parásitos, por lo que el animal se transforma en un portador crónico. En cuanto al diagnóstico, se puede dar por las manifestaciones clínicas, la presencia de garrapatas. Todas estas cosas pueden orientarnos en la enfermedad. El diagnóstico de certeza se basa en la observación al microscopio de los parásitos dentro de los eritrocitos, obviamente en los extendidos de sangre periférica. Lo que es serología, tanto la inmunofluorescencia indirecta para la detección de anticuerpos y la prueba de ELISA, tienen una alta sensibilidad pero una baja especificidad. La parasitemia puede darse transitoria y baja y puede haber falsos negativos. La detección de anticuerpos refleja la existencia de infección previa, pero no nos confirma la enfermedad. Por eso la PCR es de suma utilidad para el diagnóstico, aún en los pacientes asintomáticos, y sobre todo para poder determinar los diferentes géneros y especies que pueden estar afectando. En cuanto al tratamiento, existe como opción el más usado y con mejores resultados, el dipropionato de imidocar, que actúa bloqueando la entrada de inositol al eritrocito, lo que produciría la destrucción del protozoo. Al no eliminar totalmente a todos los parásitos, permite desarrollar inmunidad. La clindamicina se probó en Babesia gibsoni con buenos resultados. Con respecto al anaplasma, es una bacteria intracelular obligatoria, gram negativa. La transmisión en los perros sucede a través de la saliva que la garrapata inocula en el animal al alimentarse. Hay dos tipos, una es la Anaplasma phagocytophilum, que se encuentra en toda Europa. Esta especie suele infectar los glóbulos blancos, produciendo una enfermedad llamada anaplasmosis granulocítica canina, cuyo periodo de incubación dura de 1 a 2 semanas. El otro es Anaplasma platis, que se encuentra en países de Europa, Asia y América del Sur.
infecta plaquetas y produce la anaplasmosis trombocítica canina. Su incubación también es entre 1 y 2 semanas y puede llegar a afectar a los gatos y al ganado vacuno. Puede ser transmitida por garrapatas y también la madre infectada puede transmitir a la camada. Los signos clínicos se manifiestan entre 8 y 14 días después de la transmisión. Provoca anemia, fiebre, apatía, palidez de mucosas, hemorragias petequiales, epistaxis, linfadenopatía y hay un aumento del tamaño del vaso. En ocasiones también puede aparecer claudicaciones. Esta enfermedad es también llamada trombocitopenia cíclica canina porque produce una disminución de plaquetas en forma cíclica. Es decir, estas bajan hasta por debajo de 20.000 plaquetas por microlitro 1 o 2 días, provocando una trombocitopenia grave y luego los organismos desaparecen rápidamente de la sangre periférica, aumentando nuevamente el recuento de plaquetas. Los organismos vuelven a aparecer en el transcurso de 1 a 2 semanas y el ciclo se vuelve a repetir. En cuanto al diagnóstico, se basa en la identificación microscópica de las agrupaciones de bacterias llamadas mórulas en los neutrófilos de los frotis sanguíneos. En los análisis de sangre se puede detectar que las plaquetas, los glóbulos rojos, los linfocitos y la albúmina están bajas. El diagnóstico por medio de ELISA puede llegar a dar una reacción cruzada entre Anaplasma platis y la fagocitofila. Por eso el PCR es el que nos puede detectar el ADN específico de Anaplasma platis. En cuanto al tratamiento, se suele usar doxiciclina a 10 miligramos kilos por 28 días. Pasando ahora sí a Ehrlichia. La erliquiosis monocítica canina es causada por una rickettsia, que es un organismo intracelular obligado de amplia distribución mundial. Para transmitir la enfermedad, la garrapata debe picar por más de 24 horas, tanto larvas, ninfa y adultos. Las secreciones de las glándulas salivales de la garrapata constituyen la fuente de transmisión para el perro. Estas secreciones y la inflamación causada por la transmisión de la saliva infectada al alimentarse parecen favorecer la llegada de leucocitos al lugar, lo que facilitaría la entrada a las células. La transmisión es de tipo transestadial, no se ha podido demostrar hasta el momento transmisión transovárica, y otra forma de transmisión sería a través de transfusiones sanguíneas de perros que sean donantes positivos. Una vez producida la infestación, el periodo de incubación dura de 8 a 20 días. Se describen 3 fases de la enfermedad, aunque en la práctica no se diferencian tan fácilmente. Una es la aguda, con una duración de 1 a 4 semanas. La subclínica, que puede durar meses o años. La mayoría de los perros se recuperan de estas fases cuando son tratados adecuadamente, hablamos de dosis y tiempos correctos. Y luego tenemos la fase crónica, que puede durar meses, años e incluso llegar a la muerte. Esto se da más que nada en perros que no fueron tratados o lo fueron de forma incorrecta. Una vez que Ehrlichia entra en las células mononucleares, se disemina por sangre o linfa hasta alcanzar las células del sistema mononuclear fagocitario del hígado, vaso y ganglios linfáticos, en los que causa un aumento de tamaño. También comienza a diseminarse a otros órganos como pulmón, riñones, meninges, en lo que suele provocar lesiones inflamatorias y vasculitis de origen inmunomediado. En algunos casos hasta puede desencadenar una coagulación intravascular diseminada. Es común la presencia de trombocitopenia y trombocitopatías. Todo esto coincide mayormente en la fase aguda de la enfermedad. Como consecuencia de esta infección se produce una respuesta inmunitaria humoral importante que muchas veces no es capaz de eliminar al agente patógeno, y esto suele suceder en la fase subclínica, en la que muchas veces
solo se detectan alteraciones en los títulos de anticuerpos positivos. Esta etapa puede durar meses o años y el animal comienza a recuperar el peso perdido y resuelve la hipertermia. Algunos animales con una buena respuesta celular pueden superar la infección sin necesidad de tratamiento. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la enfermedad progresa a una fase crónica de gravedad variable, ya que la médula ósea puede verse afectada, produciendo una lesión de la línea progenitora plaquetaria, mieloide o eritrocitaria, la cual puede ser reversible o irreversible hasta el extremo de presentarse una aplasia medular que produce un cuadro de pancitopenia. Todo esto nos lleva a la muerte. Con respecto a los signos clínicos, la verdad es que la sintomatología de Ehrlichia es bastante variable. Estos son algunos de los signos que pueden ir presentando durante las distintas fases, especialmente durante la fase aguda. El cuadro es bastante inespecífico y multisistémico. Puede haber fiebre, pérdida de peso, apatía, letargo, anorexia, entre otros. Alrededor del 40% de los casos presentan linfadenomegalia. También se puede encontrar hepato y esplenomegalia. Aunque los cuadros hemorrágicos se consideran signos típicos de la enfermedad, solo aparecen en un 35% de las veces. Los signos más observados van desde petequias y equimosis en la piel hasta hematuria y melena, siendo la epistaxis el más frecuente. Otros signos clínicos que pueden aparecer con menos frecuencia son arritmias supraventriculares y ventriculares, glomerulonefritis, signos neurológicos y poliartritis no erosiva, así como también signos respiratorios, entre ellos exudado nasal o tos. También puede haber signos oftalmológicos, entre ellos uveitis anterior y diferentes rinopatías. La infertilidad en hembras y los abortos también se han relacionado ocasionalmente a Ehrlichia. Durante la fase aguda, los signos suelen ser poco específicos, por lo que el diagnóstico no siempre es fácil. Si no se diagnostica la enfermedad en esta fase, progresa a la forma subclínica en la que solo se encuentran alteraciones de laboratorio en los perros asintomáticos. El camino para abordar un buen diagnóstico debe comenzar con el historial del paciente sobre infestación con garrapatas, el no uso de profilaxis, lugar de residencia, los síntomas que manifiesta, los resultados de laboratorio hematológicos y bioquímicos y los datos serológicos y o de testeo molecular. En lo que respecta a la hematología, tanto la anemia, que generalmente es no regenerativa, y la trombocitopenia, que va de moderada a grave, es decir, entre 20.000 a 52.000 plaquetas por microlitro, se manifiestan en un 80%, mientras que la leucopenia se halla en un 30%, en la forma aguda. Durante esta fase, la médula ósea es hipercelular, lo cual sugiere que las citopenias son el resultado de la destrucción celular en sangre periférica, mientras que en los casos crónicos se observa pancitopenia medular, lo cual confirma el diagnóstico de anemia aplásica, manifestándose una trombocitopenia grave y una anemia y leucopenia significativa. En la fase subclínica, en ausencia de los signos clínicos, puede presentarse una trombocitopenia leve, con recuentos tan bajos como 140.000 plaquetas por microlitro, o directamente puede no manifestarse. También se puede presentar una reducción de los recuentos de glóbulos blancos y de los glóbulos rojos, o ni siquiera se puede llegar a notar. Al realizar una prueba bioquímica se puede encontrar hipoalbuminemia debido a la proteinuria por glomerulonefritis, hiperglobulinemia e hiperproteinemia policlonal debido a un aumento de las globulinas beta y gamma. Los aumentos leves de la alanina aminotransferasa y de la fosfatasa alcalina son comunes en los perros durante la fase aguda. En el urianálisis se puede encontrar proteinuria y hematuria.
En cuanto al diagnóstico etiológico, se realiza observando mórulas de Ehrlichia en el citoplasma de los leucocitos en los frotis sanguíneos. Lamentablemente, Ehrlichia aparece de forma transitoria en la sangre, especialmente en la fase aguda, pudiendo obtener solo un 4% de éxito en encontrarla. Las chances aumentan un poco más al utilizar las capas flogísticas del hematocrito. La serología es la técnica más usada hoy en día en la clínica diaria. La prueba de anticuerpos de inmunoinflorescencia indirecta para anti-E-Canis IgG se considera el estándar de oro serológico. Estas pruebas pueden reflejar exposición a Ehrlichia, pero no precisamente nos van a dar una enfermedad activa. Un ejemplo de esto se da en la recuperación del paciente, ya que el título de anticuerpos IgG comienza a disminuir 6 a 9 meses después de la exposición y puede durar hasta 3 a 5 años. Cabe aclarar que a pesar de que el animal haya contraído anticuerpos, no evita que éste se vuelva a reinfectar y muchas veces esta infección es más grave. Por lo tanto, para demostrar una infección activa durante la fase aguda, se requiere la demostración de un aumento de 4 veces el título de anticuerpos, durante un intervalo de 2 a 3 semanas, lo que conocemos como seroconversión. Durante la fase subclínica, antes de la caída de IgG, cuando ocurre la recuperación, y la fase crónica, se espera que el nivel de títulos de anticuerpos sea alto sin haber seroconversión. La PCR es la técnica que mejores resultados nos puede brindar con respecto a la detección del antígeno. Durante la detección de la fase aguda de Ehrlichia, el ADN puede obtenerse entre 4 a 10 días después de la inoculación. Puede demostrarse tal vez incluso antes del surgimiento de anticuerpos anti-E-IgG Canis, donde muchas veces obtenemos falsos negativos por una respuesta tardía. Durante la fase subclínica y crónica, la PCR realizada en muestras de vaso, que es el último órgano en recolectar la riqueza, se considera más sensible para la evaluación, en comparación con muestras de sangre y médula ósea. La PCR también nos permite llevar un buen control post-tratamiento. Como podemos ver en la ventana de detección, ante la exposición de Ehrlichia, la IgG comenzará a elevarse recién a partir del día séptimo en adelante, pudiendo demorarse en algunos casos hasta 28 días, lo que llamamos respuesta tardía. Durante esta etapa aguda, lo más conveniente es evaluar la presencia del antígeno por técnica de PCR, ya que no tendremos pérdidas de tiempo buscando seroconversión que necesitamos para demostrar una enfermedad activa. Durante las siguientes etapas podemos realizar ambas técnicas con mejores resultados según la muestra que utilicemos. En cuanto a la serología, en estas etapas obtendremos altos títulos de anticuerpos sin la necesidad de seroconversión. Como dijimos antes, la combinación de ambas técnicas nos permitirá llegar al resultado más preciso, ya que si obtenemos una serología negativa y realizamos una PCR que nos dé positivo, estaríamos ante la presencia de una infección aguda. En cambio, si nos da negativa, posiblemente sean otras las causas de enfermedad. Ahora, si obtenemos una serología positiva acompañada de una PCR también positiva, podemos demostrar infección actual sin la menor duda. En cambio, si nos da negativa, estamos frente a una infección que fue previa, o estamos cursando una infección crónica, o quizás ya estemos en etapa de recuperación. En la actualidad contamos con avances en el diagnóstico diario que nos permite obtener resultados más rápidos y confiables. Estas técnicas son denominadas Point of Care, permitiendo obtener resultados con rapidez a la vez que se realiza la consulta y brindando información precisa para tomar
decisiones correctas e inmediatas en cuanto al cuidado del mismo. Dentro de ellas podemos encontrar desde kits de pruebas de anticuerpos que todos conocemos, hasta pruebas de PCR que se pueden realizar en la misma veterinaria. Esta última, debido a que es una técnica muy innovadora, práctica y de máxima eficiencia, vamos a desarrollarla un poco más en detalle y para eso la vamos a incluir a la bioquímica Mercedes Sarmiento, así que los dejo con ella. Bien, gracias Betiana. Bueno, mi nombre es Mercedes Sarmiento, soy bioquímica y soy parte del equipo de COECH. Mi formación fue en la Universidad Nacional del Nordeste y en el CONICET. Vamos a repasar un poquito para qué nos servían estas técnicas de biología molecular. Y si hacemos memoria a lo que estudiamos en la carrera, nos vamos a acordar que nos permite identificar y cuantificar cierto tipo de moléculas que están en los hongos, en los parásitos, en las bacterias, en los virus, que son los que ocasionan estas patologías infecciosas. Bien, y específicamente, ¿qué nos interesa a nosotros? Que es lo muy específico de cada uno de estos microorganismos, es identificar proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Que son ADN y ARN. Entonces son técnicas que nos permiten con alta precisión y alta especificidad detectar y cuantificar estas moléculas y a su vez, pensando en ADN y ARN más específicamente, nos permiten hacer copias de estas moléculas que son diminutas, que son invisibles a los ojos y nos permiten multiplicar, ¿sí? Logrando un efecto lupa, ¿sí? O sea, nos permite amplificar verdaderamente esto que puede estar en muy poquita cantidad, en un tamaño de micras, de micrones, y nos permite amplificarlo como para poder identificarlo y cuantificar, ¿sí? Para saber cuál es la carga. Respecto de la PCR, que es una de las técnicas de biología molecular que más se utilizan, vienen de las siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, que sería una reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima que nos permite poder hacer estas copias de ácidos nucleicos. Entonces, estas técnicas de PCR tradicionales son altamente sensibles, nos permiten una detección temprana, alta especificidad, pero a su vez tenían ciertas desventajas que, como ahora vamos a ver, ya se fueron mejorando, ¿sí? Estas técnicas. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Que necesitamos personal altamente calificado, un equipo altamente costoso como era el termociclador, necesitábamos muchísimos materiales para poder empezar con hacer este tipo de técnicas, necesitábamos una habitación específica donde todo sea sumamente pulcro, descontaminado, para que no ocurran realmente errores y para que no hayan contaminaciones amplificadas en nuestras muestras. Y los procesos eran muy largos, de 3 a 5 a 6 horas inclusive. Entonces, más allá de que era una técnica con muchos beneficios, realmente era muy difícil que cualquier persona pueda llegar a realizarlas. ¿Por qué? Como decíamos, cada una de estas moléculas, ya sea ADN o ARN, primero tenía que ser desnaturalizado. En el caso del ADN, la doble hebra tendría que ser abierta para poder ser leída. Una vez que era leída, necesitábamos todo esto para poder hacer las copias, ¿sí? O sea, la enzima, la polimerasa, necesitábamos la muestra de ADN, los nucleótidos para poder ir agregando, ¿sí? Los primers, que es donde empieza a hacer la copia, y a su vez el termociclador, que es este equipo altamente costoso y que necesita de mucho lugar físico para poder ponerlo. Bien, y a su vez recordar que, bueno, esto ocurre en un solo ciclo, esta cuestión de tener que abrir la doble hebra, que se ubique el primer, que se copien correctamente los nucleótidos, y esto ocurría a distintas temperaturas, ¿sí? Por eso necesitábamos un termociclador y a su vez necesitábamos 30 o más ciclos de estos para poder detectar el patógeno. Lo nuevo de biología molecular hoy en día es esta misma técnica de PCR, pero con un concepto nuevo que ya lo mencionó la doctora Suárez, mi colega, que es el concepto de point of care. ¿Qué significa esto? Que podamos hacer
esta misma técnica de PCR, que es altamente sensible, que es muy específica, con alta precisión, pero mejorando esas que eran las desventajas, ¿sí? O sea que ahora, ¿qué pasa? Que lo podemos hacer mucho más rápido, ya se puede hacer en 60 minutos aproximadamente. Es muy fácil de usar, no necesitamos personal altamente capacitado. Se logró hacerlo de manera portátil, ¿sí? Esto significa que lo vamos a poder hacer prácticamente en cualquier lugar porque el equipo es muy pequeño y es muy liviano. Y lo vamos a poder hacer, que esto es una de las cosas más importantes, al lado de nuestro paciente y mientras que su dueño nos está esperando en la recepción de la veterinaria, ¿sí? Esto es realmente fabuloso. Entonces es fácil de usar, no requiere mano de obra calificada, permite que prácticamente cualquier persona que esté trabajando con nosotros en la veterinaria o en el laboratorio lo pueda hacer. Es apto, ¿sí?, tanto para clínicas veterinarias como para laboratorios veterinarios. Ahora vamos a ver las dos opciones. Y también sigue manteniendo la misma confiabilidad que esperábamos de una prueba de PCR tradicional. O sea, alta precisión, alta sensibilidad y alta especificidad. Bien, si ponemos en una misma placa esta comparación, ¿sí?, de la PCR convencional con PC-RAN de Biogal, que es lo nuevo, acá está a simple vista cuáles son los beneficios, ¿sí? Antes necesitábamos muchos pasos complicados, ahora PC-RAN desarrolló esta técnica de PCR solamente en 3 pasos que son muy simples. Antes necesitábamos un termociclador, que era un equipo muy costoso, de gran tamaño. Necesitábamos capacitar personal que sea exclusivamente para eso. Ahora es un equipo muy pequeño, liviano, portátil, de menor costo, que lo puede manejar prácticamente cualquier persona, no necesita que esté altamente capacitada. Y lo otro que es muy importante es que antes necesitábamos de 3 a 5 a 6 horas para poder dar un resultado y que ahora ya lo podemos dar en aproximadamente 1 hora. Bien, ¿cómo se usa PC-RAN? Son 3 pasos muy simples. El primer paso es la extracción de ADN. Solamente nos lleva 6 minutos, ¿sí? Es increíble. Son 50 microlitros de muestra. Es muy fácil de hacer, muy rápido. Y como podemos ver, en el kit nos viene la explicación muy clara, muy fácil, ¿sí?, con todos los gráficos. Y realmente también es importante que no necesitamos una centrífuga para hacer esta extracción de ADN, porque ya el kit nos trae todo. Viene una técnica nueva que solamente se hace con una jeringa al vacío y solamente nos lleva 6 minutos y necesitamos 50 microlitros de muestra, que eso también es muy importante porque a veces contamos con muy poca cantidad de muestra. El segundo paso es la amplificación. La amplificación lleva solamente 60 minutos. Se requieren 80 microlitros de ese extracto de ADN que obtuvimos en el primer paso y va a ser una amplificación isotérmica. Eso quiere decir que va a ocurrir a 60 grados Celsius. Y el último paso va a ser la obtención de resultados. Dependiendo de si tenemos un aparatito de resultado cualitativo, ¿sí?, que funciona por flujo lateral, bueno, son 15 minutitos extras que ahora ya vamos a ver. Solamente necesitamos 15 minutitos extras para hacer esa prueba y para ocupar un kit de acuerdo al microorganismo que estamos buscando. Y si es un aparatito semi-cuantitativo, que es el que está sugerido para laboratorios, ya lo podemos ir viendo en tiempo real, ¿sí? Este es el PC-RAN lector o reader, que es el ideal para laboratorios. Y como estábamos diciendo, nos da resultados semi-cuantitativos. Tiene espacio para 16 pocillos, la amplificación es en 60 minutos. Es un luminómetro. Esto significa que durante la amplificación los reactivos emiten una luz y esa se transmite a una señal y todo en real time, o sea, en el mismo momento que está ocurriendo la reacción, nosotros obtenemos los resultados numéricos de esta manera y haciendo clic en un botón de la pantalla podemos ver los histogramas, ¿sí? Todo en tiempo real.
También es importante saber que tiene puerto USB y que se puede conectar a una computadora este aparatito y nos permite exportar estos archivos numéricos, las tablas numéricas y los histogramas, o sea, las gráficas, a un archivo de Excel. Es realmente muy práctico. Y lo que se llama termobloque o heatblock es el que es sugerido para clínicas, nos permite obtener resultados cualitativos. Tiene espacio para 27 pocillos que los podemos trabajar al mismo tiempo, que serían para tubos de distinto diámetro. La amplificación son 60 minutos y esto va acoplado con los distintos kits reactivos de acuerdo al microorganismo que queremos probar, ¿sí? Esto ya viene todo en el kit reactivo, son unas cámaras, funcionan por flujo lateral, por cromatografía, y en este espacio podemos ver que se pone una ampollita con un buffer y al lado va puesto el tubito con nuestro extracto de ARN o de ADN. Esos 80 microlitros de extracto de ADN o de ARN ya nos sirven para 4 determinaciones diferentes. En la próxima diapositiva vamos a ver los distintos kits reactivos que tenemos disponibles. Algunos son para caninos y otros para felinos. Como dijo la doctora Suárez, para caninos tenemos disponibles el de Babesia, los dos tipos, Anaplasma, Parvovirus, Leishmania, Leptospira, Ehrlichia y Distemper. Y está el 4, que también lo mencionó la doctora Suárez, que es para probar los hemoparásitos, ¿sí? Que corre simultáneamente los 4 hemoparásitos. Y para felinos tenemos micoplasma y virus de leucemia. ¿Qué tipo de muestras podemos ocupar con estos kits? Podemos ocupar sangre completa, médula ósea, biopsias, orinas, heces, conjuntiva y FNA, que es aspiración de aguja fina. Todo depende de la patología y del ciclo que hace cada microorganismo en nuestro paciente. Por ejemplo, en los hemoparásitos se sugiere que las muestras sean sangre completa o médula ósea. Vamos a hablar un poquito de los errores más frecuentes, que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Sin importar si tenemos los mejores reactivos, el mejor personal de laboratorio, una veterinaria que le pusimos todo nuestro corazón o un laboratorio que le pusimos todo para que sea lo más completo posible, ¿qué pasa? Que nada de eso importa si nosotros cometemos un error en la parte preanalítica. Tenemos que tener en cuenta que hay 4 momentos, desde la toma de muestra, ¿sí?, hasta la conservación de la muestra, que ahora vamos a ir viendo, en los que tenemos que ir pensando meticulosamente para no cometer errores ahí, porque un error en la parte preanalítica, como decíamos, nos anula todo lo demás que puede estar hecho de manera perfecta, ¿sí? Entonces, durante la toma de muestra hay que tener mucho cuidado, hay que ver qué muestra elegimos para que sea representativa de la patología. Hay que elegir correctamente el calibre de la aguja de acuerdo al tamaño del animal. Hay que elegir correctamente el tipo de anticoagulante que necesitamos y qué cantidad de anticoagulante vamos a necesitar. No es lo mismo trabajar con fluoruro que con heparina o con EDTA, y todo tiene que ver si vamos a hacer química clínica o si vamos a hacer hematología o si vamos a buscar hacer una extracción de ácidos nucleicos. También es muy importante pensar si vamos a ocupar jeringa y aguja o si vamos a hacer una extracción al vacío, un sistema integrado, que eso es lo nuevo que hay también en la parte preanalítica y es lo altamente recomendado para evitarnos esos errores en el traspaso de la muestra desde la jeringa hasta el tubo, que también hay que pensar eso, de qué modo hacerlo, con qué velocidad, porque todo eso nos puede llevar a hemolizar la muestra, y una muestra hemolizada realmente deja de ser representativa de la patología del paciente, porque una muestra hemolizada, ¿qué significa? Que se rompieron los glóbulos rojos y que todo el contenido de los glóbulos rojos se pasó al torrente sanguíneo. Entonces, no solo vamos a tener error en el conteo de las células sanguíneas de nuestro animal, sino también nos van a dar por exceso un error en todo lo que nosotros midamos en plasma o en suero. Bien, o sea, todo lo que está por fuera de las células sanguíneas se va a ver aumentado.
Bien, ¿en qué otro momento tenemos que tener mucho cuidado? El momento de transportar nuestra muestra hasta el laboratorio donde va a ser analizada. Hay que pensar de qué manera transportar, qué hay que evitar durante el transporte, a qué temperatura hay que transportar las muestras. Y también hablando de temperaturas, hay que tener en cuenta la temperatura a la que vamos a conservar las muestras una vez que llegan al laboratorio. Todo depende del tiempo que queremos conservar esas muestras. El tiempo y la temperatura son claves para evitar que se hemolicen. Y con esto vamos terminando, ¿sí? Vamos terminando mi parte del aporte. Ya las voy a dejar con mi colega, con la doctora Suárez nuevamente, para ver unos casos clínicos muy interesantes. Bien, PCR negativa. ¿En qué situaciones podemos llegar a tener que pueden ser falsos negativos? Cuando hubo un tratamiento previo con antibióticos, previos al testeo, ¿sí? Cuando la infección ya es crónica o cuando estamos en un estadio tardío de la infección y ahí yo estoy intentando buscar mi microorganismo en la sangre o en esa muestra, probablemente ya no esté. Por otro lado, las muestras inapropiadas, que como decíamos hoy, tiene que ver con los ciclos de estos microorganismos en mi paciente. PCR positiva, que es lo bueno, que si me da positiva es 100% seguridad de que estoy ante una infección actual. Lo bueno de las técnicas de PCR es que no me influye la cuestión de la vacunación, ¿sí? Que eso sí yo lo tengo que tener en mente cuando estoy haciendo técnicas de serología, que me pueden dar falsos positivos por una cuestión de vacunaciones recientes. Y con esto vamos a ir terminando, vamos a concluir para qué nos sirve PCR de este laboratorio Biogal, que es lo nuevo. Entonces nos permite detectar una infección de manera rápida, fácil, confiable, gracias a la alta sensibilidad y especificidad de una técnica de PCR convencional en estadios muy tempranos de una patología o una enfermedad infecciosa, permitiéndonos tratar al animal lo antes posible, antes de que la enfermedad avance, e incluso nos permite descartar esos falsos negativos cuando la titulación de anticuerpos es realmente muy baja por estar en etapas muy tempranas de la enfermedad. Bueno, esto es todo de mi parte. Espero no haberlos aburrido. Los dejo con mi colega, con la doctora Suárez, para ver los casos clínicos. Muchas gracias, Mercedes, por el aporte. Para ir terminando, les voy a presentar dos casos clínicos muy interesantes. Este es aportado por la doctora Germano Patricia, a la cual le agradecemos su colaboración. Se trata de Flor, una perrita mestiza de caniche de 16 años de edad actualmente, la cual solo había tenido una intervención quirúrgica por piómetra y mastectomía en el 2018, sin ningún historial de garrapatas en toda su vida y con una sanidad al día. En noviembre de 2019, durante el baño, le notaron petequias y equimosis en la piel. Se extrajo sangre para hemograma y coagulograma y se medicó con Tribiotic y dexametasona. El resultado del análisis arrojó una leucopenia de 4.000 leucocitos por mililitro cúbico, trombocitopenia de 30.100 plaquetas por mililitros cúbicos y una muestra coagulada por la cual no se pudo realizar el coagulograma. Se decidió administrar vitamina K por prevención y se comenzó con doxiciclina. La paciente ya se encontraba con un poco de incoordinación. A los 3 días tuvo un vómito grande con sangre y comida digerida. Al día siguiente se encontraba hipotérmica, con inestabilidad, hipersensibilidad a los sonidos y midriasis fija. Se extrajo nuevamente sangre para perfil general completo y factores de coagulación, pero la muestra se volvió a coagular, lo cual llevó a la colega a suponer que el anticoagulante estaba vencido. Comenzó con fluidoterapia, doxiciclina de 50 miligramos, protector gástrico y dexametasona. Defecaba con una coloración que parecía sangre digerida y apareció nistagmo y la incoordinación empeoró. El resultado que arrojó el análisis de sangre dio una anemia de
2.780.000 eritrocitos por milímetros cúbicos, un 40% de hematocrito, leucocitosis de 21.600 leucocitos por mililitro cúbico, una trombocitopenia de 39.000 plaquetas por mililitro, sodio, potasio y cloro bajos, una leve hiperglucemia, una urea aumentada, una hipocalcemia e hipoproteinemia. Así que se decidió agregar al tratamiento eritropoyetina. Los síntomas se mantuvieron más o menos similares y se realizó un nuevo chequeo, el cual arrojó un coagulograma normal, un hematocrito de 16, un recuento de leucocitos de 48.000, plaquetas de 200.000, que ya era el valor mínimo normal, y un índice reticulocitario aumentado. Apareció un soplo y se encontraba inapetente. A los 11 días, después de los síntomas iniciales, se realizó una interconsulta con una hematóloga y se llegó a la conclusión de que tenía una anemia regenerativa, normocítica normocrómica, una neutrofilia con desvío a la izquierda regenerativa, trombocitopenia, ancisocitosis y policromasia y rojos inmaduros. El hemograma era compatible con un cuadro hemolítico inmunomediado. Se decidió investigar hemoparásitos, tanto Ehrlichia, Babesia, Mycoplasma y Hepatozón, y dio un débil positivo a Ehrlichia canis por el método de inmunocromatografía. Se indicó realizar tratamiento por 40 días con doxiciclina y controles regulares. La paciente cumplió con todo el tratamiento, evolucionó muy bien. Le quedaron como secuelas una midriasis fija, algo de tambaleo, debilidad de miembros posteriores. Se supuso que hubo una hemorragia a nivel central por el defecto en la coagulación, pero por suerte se encuentra muy bien con sus 16 años. Por último, ya para ir cerrando, les voy a presentar el caso clínico de otra colega que me pareció muy interesante para exponer. Se trata de Argo, un border collie de 4 años que consultaron por anorexia, decaimiento y un poco de apatía. Argo tenía historial de haber contraído garrapatas en varias oportunidades y nunca le habían colocado algún producto para evitarlas. Se le extrajo sangre para realizar un hemograma, el cual dio una trombocitopenia de 120 plaquetas por microlitro y una ligera anemia no regenerativa con un hematocrito del 33%. También se le realizó un frotis sanguíneo en el cual no se encontró ningún patógeno. Por los hallazgos de laboratorio y el cuadro clínico se sospechó Ehrlichia, ya que es una de las enfermedades más comunes transmitidas por las garrapatas. Y a raíz de que el dueño manifestó si se podía recortar los gastos lo máximo posible, se optó por realizar tratamiento directamente con doxiciclina a 10 miligramos kilo por 28 días. A los 6 días se lo volvió a evaluar a Argo porque su estado general estaba peor, ya que presentaba las mucosas pálidas también. Se le volvió a extraer sangre y el hemograma dio una trombocitopenia mucho más grave, de 60.000 plaquetas por microlitro, y un hematocrito del 17%. La bioquímica arrojó una fosfatasa alcalina alta, al igual que la fosfocreatinquinasa, las proteínas totales y las globulinas. Se mandó a internar y hasta se comenzó a sospechar si no había además alguna enfermedad autoinmune o algo similar que estuviera deprimiendo su sistema inmune. Se decidió evaluar a través de PCR con el panel de 4 vectores si había alguna otra patología de transmisión por garrapatas y el resultado fue Babesia canis. ¿Pudo haber estado coinfectando con Ehrlichia? Es una posibilidad. Se le administró imidocar y drogas inmunosupresoras, pero lamentablemente Argo no pudo salir adelante y falleció. Esto nos demuestra que estos patógenos son un poco complicados porque puede haber algún truco, por así decirlo, ya que tienen muchas manifestaciones clínicas, muchas fases y el hecho de que pueden coinfectar
a un mismo paciente es bastante complicado. Es por eso que quizás nos confundimos a la hora de diagnosticar y debemos realizar todos los pasos para llegar al diagnóstico adecuado, con herramientas que nos permitan acercarnos lo más posible. Tanto el caso anterior de Flor como el de Argo se marca mucho la importancia de tener un diagnóstico certero a tiempo para evitar secuelas o agravamiento del cuadro que lleven a la muerte. Bueno, hasta acá hemos llegado con el primero de esta serie de webinares que daremos a lo largo de este año. Espero que les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad. Vamos a responder las preguntas que ustedes tengan a través del mail que le vamos a dejar a disposición. En la semana les va a ir llegando las respuestas y también si se quieren comunicar por cualquier otro tipo de duda lo pueden hacer al mail que va a aparecer acá escrito. Bueno, los dejo y bueno, muchas gracias por todo.